Analizamos en esta edición de Ampliamente la OTAN como alianza militar y además el impacto que tiene en la guerra ruso-ucraniana, y en este punto del análisis que hacemos con Dylan Pereira, analista internacional que se conecta con nosotros para ayudarnos a entender cuál está siendo la acción de la OTAN y de qué manera está influenciando el conflicto. Es importante revisar la parte rusa y las exigencias que tiene Rusia, Dylan, con respecto a la expansión de la OTAN a su zona de influencia, la zona este, esta expansión que desde su creación se ha venido dando tras, como lo comentabas muy bien en el segmento anterior, la caída del Pacto de Varsovia. Entonces, revisar a Rusia cuáles son los argumentos que esgrime Rusia con respecto a la acción de la OTAN en este conflicto. Así es, Natasha, y de hecho las preocupaciones que ha expresado Moscú sobre la expansión y eventual expansión de la OTAN hacia su lado este, hacia el oriente, pues no es solamente un tema que ha sido esgrimido por el Kremlin en el marco de la guerra de Rusia contra Ucrania, sino también en oportunidades anteriores. Ya en el año 2007, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde participó Vladimir Putin en su momento como presidente de la Federación Rusa, pues expresaba su absoluta inconformidad con el hecho de que pues muchos miembros que de lo que en su momento fue el Pacto de Varsovia, pues hoy son miembros de la OTAN. Y en efecto, pues 9 países que en algún momento fueron parte del Pacto de Varsovia, que recordemos que era este acuerdo marco militar de la Unión Soviética, que de una forma u otra realizaba este contrapeso a la OTAN. Pues 9 de estos países hoy son miembros de la OTAN, entre ellos Polonia, República Checa, Eslovaquia, y esto, por supuesto, ha molestado, por decirlo menos, a Rusia en los últimos años, considerando que su patio trasero ha sido violentado por la OTAN y que existían acuerdos tácitos, verbales, que se le había prometido a la Federación Rusa luego del colapso de la Unión Soviética en 1991, que además tenemos que recordar que en la cosmovisión de Putin ha sido uno de los mayores colapsos y tragedias geopolíticas de la historia de la humanidad. Pues se había prometido luego de este colapso que no se expandiría, según la retórica del Kremlin, la alianza atlántica hacia el este. Y esto, sin lugar a dudas, se entiende no solamente en un lenguaje o en clave de un lenguaje utilizado en la Guerra Fría, sino que también tiene profunda vigencia en el mundo de hoy. Y de hecho, comentábamos el veto que ha dado Rusia a la eventual anexión de Ucrania a la OTAN. Lo que sí se ha abierto una ventana de oportunidad, y lo decía Putin en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái, es al ingreso o eventual ingreso de Ucrania a la Unión Europea. De hecho, Ucrania ya goza de estatus de país candidato que fue otorgado después de la invasión a gran escala en febrero de 2022 y sigue un proceso de transformaciones internas para poder ingresar a la Unión Europea, y una vez dentro estaría protegido por las cláusulas de defensa comunitaria previstas tanto en el Tratado de Maastricht como en el Tratado de Lisboa, y esto eventualmente disuadiría a una nueva agresión, porque sin lugar a dudas lo que está hoy en el centro de las discusiones es comprender cuáles podrían ser las garantías de seguridad, que podría diseñarse en una nueva arquitectura de garantías de seguridad para Ucrania, para, por un lado, disuadir una nueva agresión rusa, pero no solamente contra Kiev, sino contra cualquiera de los miembros de la comunidad internacional. Entre ellos, decía Zelensky en Nueva York, en las Naciones Unidas, en su discurso, que el próximo objetivo del Kremlin sería Moldavia. Y en efecto vemos cómo han intentado las autoridades de Moldavia, particularmente la presidenta, acelerar las negociaciones de adhesión con la Unión Europea. Lo cierto es que son procesos que han demorado históricamente mucho tiempo, deben cumplir los llamados criterios de Copenhague, 3 criterios fundamentales para ingresar a la Unión Europea relativas a Estado de Derecho, a Estado democrático y por supuesto también al respeto a los derechos humanos, y un tema también de estabilidad macroeconómica para poder ingresar en el mercado comunitario. Y estos son elementos que han demostrado que son complejos de analizar, complejos de transformar, pero que se ha dado sin lugar a dudas, sobre todo en el marco de esta nueva Comisión Europea, un peso fundamental en los movimientos de ampliación del bloque. Fíjate, Dylan, muchos de los países europeos que apoyan a Ucrania también forman parte de la OTAN. Allí podría decirse que de una u otra manera la OTAN, aunque formalmente no ha incursionado en el conflicto, pues tiene presencia dentro de esta zona de conflicto. En el caso de que se formalice el ingreso de la OTAN a el conflicto, que haya una confrontación directamente con Rusia, ¿cómo podría verse este panorama?
Así es, Natasha. En mi comentario final, creo que una de las prioridades de todos los actores de este conflicto ha sido precisamente no involucrar directamente a más actores en la guerra de Rusia-Ucrania. Si bien Ucrania ha recibido la cooperación financiera y militar de muchos países que también son miembros de la OTAN, no ha ingresado directamente la OTAN en las hostilidades. No es uno de los elementos beligerantes. Y por otro lado también, Rusia ha recibido la cooperación técnica, militar y financiera de muchos países, entre ellos China, Irán y Corea del Norte, que incluso ha enviado soldados al terreno. Y ha habido un cierto compromiso implícito en este nuevo y difícil balance de poder de no ingresar directamente a las hostilidades, porque estaríamos hablando que una guerra abierta con la OTAN estaríamos ante las puertas de un conflicto nuclear. Y el conflicto nuclear, basado en la doctrina de la destrucción mutua asegurada, sería el fin de la civilización. Y esto es lo que se ha intentado evitar desde un inicio, sofocando y encapsulando el conflicto en el Donbass. Ahora bien, las provocaciones que hemos visto en días recientes contra la OTAN no contribuyen a este fin. Y por otro lado, también hemos visto una actitud absolutamente reticente por parte de Moscú de utilizar los métodos de diplomacia disponibles para realmente convocar una conferencia de paz y organizar lo que definitivamente sería un alto el fuego y un acuerdo de paz entre las partes, a pesar de la mediación particularmente de Estados Unidos. Y las otras herramientas que se han puesto en marcha han sido precisamente las sanciones económicas, que han sido particularmente duras por parte de la Unión Europea, ya negociando el 19º paquete de sanciones, y la amenaza también de Estados Unidos de incrementar estas sanciones. Y de hecho lo enviaba en una carta al presidente Trump recientemente a los jefes de estados de la OTAN, de esta petición de, por un lado, bloquear definitivamente la compra de gas y petróleo ruso por naciones de la OTAN, entre ellas Hungría y Eslovaquia, que siguen dependiendo de forma importante del petróleo ruso, para poder tener un mayor grado de efectividad. E incluso Trump ha ido más lejos pidiendo sanciones arancelarias a China por parte de la Unión Europea, algo que de momento parece no estar en la mesa de negociaciones en Bruselas. Pero sin lugar a dudas, la OTAN seguirá jugando un papel fundamental, y creo que como un comentario final es importante mencionar que lo irónico, si se quiere, paradójico, que meses antes del inicio de la guerra en Ucrania, líderes globales como el propio presidente francés Emmanuel Macron decía que la OTAN era un organismo acéfalo, que tenía muerte cerebral. Y esto pues ha cambiado radicalmente, y lo que vemos hoy es un retorno, si se quiere, a los marcos de defensa nacionalistas, soberanos, y estamos gastando a día de hoy, la humanidad gasta más dinero que nunca en la historia de la humanidad en armas y defensa. Y parece ser que este será el patrón del nuevo orden internacional. Y muy recordadas esas declaraciones, Dylan, de Emmanuel Macron en aquel momento, en el 2019, diciendo que la OTAN prácticamente ya no tenía forma y que no era útil para Europa con la guerra en Ucrania. Pues todo esto, como tú bien comentas, se reconfiguró. Era el análisis, amigos, de Dylan Pereira, analista internacional, quien nos ayudaba a entender el papel de la OTAN, la creación de la alianza y el peso específico que tiene en Europa, puntualmente en este conflicto ruso-ucraniano. Como siempre, ha sido un placer que nos hayan acompañado en una edición más de Ampliamente. Recuerde que puede ir a nuestro canal de YouTube, como siempre le digo, para revisar este y otros análisis también asociados a la dinámica del sistema internacional, y también se puede conectar con nosotros a través de nuestra cuenta en Instagram, Ampliamente GB. Ha sido un placer. Feliz domingo para todos.